Ahora vamos al capítulo 11 del libro cuarto, denominado Los pintores del norte de Italia. Un libro que está en la obra monumental de Bernardo Berenson, Pintores italianos del Renacimiento. Un libro que fue publicado en el año de 1944 por la editorial Leyenda. Vayamos al capítulo 11. Los cuatrocentistas de Verona se orientaron en dos distintas tendencias. Una de ellas hubo de manifestarse de la manera más clara y enérgica en Domenico Morone, el cual no admitió nada del viejo espíritu y adoptó la nueva imaginería y las nuevas actitudes introducidas por Mantegna. La otra, a la cabeza de la cual estaba Liberal, se inclinó a conservar los viejos tipos y las viejas orientaciones, en tanto que pudieran conciliarse con la nueva manera de ver. Y tan tenaz era este partido conservador de las tradiciones antiguas que logró transmitirlas hasta la escuela del siglo XVI, que efectivamente fue el resultado de la fusión de las dos tendencias o movimientos. No nos es conocido Domenico Morone sino en la última fase de su producción, en la única obra importante que de él ha llegado a nosotros, o sea, en la entretenida pintura del Palacio de Mantua, que representa la expulsión de los Buonaccorsi por los Gonzagas. Tenemos una de esas batallas del Renacimiento que se acercan más a una graciosa exhibición de trajes que a la carnicería de un campo de batalla. A la vista de su obra surge la cuestión de si Morone estudió en Padua. Apagados ecos de las luchas de este artista se sienten en las obras de sus discípulos, y una prueba más de sus esfuerzos intelectuales se descubre en el hecho que sus discípulos sean, a excepción de Carotto, los artistas más distinguidos de esa generación. Pero la influencia de Mantegna en Morone era contraria al íntimo contacto con la realidad, y así fue este arrastrado hacia la esquematización y hacia una suerte de elegancia que, en las circunstancias más felices, le convirtieron en el primero y más fino artista en esta clase de intensificación. Poco le quedó por hacer después de él a su hijo Francesco y a sus otros seguidores, Girolamo dai Libri y Cabezasola. Siendo meros imitadores, se encontraron considerablemente alejados de la fuente y, careciendo del relativamente serio aprendizaje del maestro, no pudieron alcanzar la graciosa y animada acción del mismo. Sus composiciones son también simples y tranquilas, mientras que su arte de agrupar las figuras opera acaso con mayor amplitud. Sus tipos son frecuentemente tan tranquilos y aún tan estáticos, por lo que se desprende de ellos al mismo tiempo este particular hálito de bienestar que convierte cada pintura de su descendiente Paolo Veronese en un templo de salud. Por estas razones puede ser colocada la escuela de Domenico Morone al mismo nivel que la de Perugino, con la condición de que se excluya de esta Rafael. ¿Es esto excluir mucho? Cierto, pero lo que resta de la escuela de Umbría es casi tan inferior al promedio de la de Verona como este. Rafael está sobre ella. Girolamo dai Libri fue acaso el discípulo de más talento de Domenico Morone, y ciertamente el más admirable por su realización. No solo tuvo mayor solidez y supo desarrollar mejor la acción que los otros, sino que además realizó sus paisajes de una manera plena. No fue, sin embargo, un maestro paisajista, pero sí, en definitiva, un mago del mismo. Qué vistas de una naturaleza bella y grandiosa, pero al mismo tiempo humana, confortable y llena de poéticas evocaciones, bañada en cálida y tranquila luz. Qué lejanías, como las de la Madonna con San Pedro y San Pablo del Museo de Verona,
obra en las que las tres figuras enmarcan, como formando un arco, las armonías que forman las aguas y los campos, las montañas y las praderas. Girolamo no logró, con todo, ser un gran compositor en el espacio. Otro Perugino. Cavasola, el más joven del grupo, es quien se sintió menos a gusto dentro de las tradiciones de la escuela, pero al mismo tiempo carecía del genio necesario para reaccionar contra ellas de una manera fructífera. Pero en alguna ocasión, como en su retrato de Dresden, alcanzó casi la intensidad de un durero, conservado el modo de hacer amplio de su escuela, y en el paisaje que sirve de fondo a su desprendimiento de Verona, anticipó los tranquilos efectos luminosos de un canaletto. A la cabeza del grupo rival de pintores veroneses figura Liberal. Practicó en sus comienzos la miniatura y quizás debido a esto es tradicional que las artes menores suelan quedar rezagadas. Sus tipos y sus esquemas de color aparecieron a lo largo de su vida en estrecha conexión con la vieja escuela, pero él no pudo escapar a las influencias del nuevo arte. Ya sea que se pusiera en contacto con Girolamo da Cremona, el más intelectual e imaginativo y completo de los miniaturistas de Italia, ya fuere que, a su regreso a Verona, cayera en la órbita del gran escultor Riso, o porque llegara a entrever las obras de juventud de Mantegna y Bellini, o, lo que es más probable, en virtud de todas esas circunstancias combinadas, el caso es que Liberale tuvo feliz oportunidad para conocer las obras del nuevo movimiento. Desgraciadamente, no parece que haya comprendido nunca rectamente los verdaderos móviles del mismo, y de aquí proviene su inferioridad. Dotado por naturaleza de un poco común, aunque no profundo, sentido de la forma y de la estructura, y de cierto sentimiento poético de añadidura, Liberale, de haber recibido la educación de un florentino, o siquiera la de un artista de Padua, no se hubiera contentado con realizar algunas obras notables, que fueron fruto accidental de su talento, sino que hubiera aprendido a explotar sus dotes de manera sistemática, como el minero científico escarba en la veta del precioso metal, no contentándose con un bárbaro desprovisto de pensamiento, como un bárbaro desprovisto de pensamiento, con lo que aparece por casualidad en la superficie o acerca de ella. Sus comienzos fueron brillantes porque apenas habían pasado de sus 20 años cuando empezó aquella serie de miniaturas que, sin alcanzar a las de Girolamo da Cremona, se hallan situadas entre las más finas de los miniaturistas italianos. También, bajo la influencia de Riso, Liberale pintó dos Sebastianes. Uno de ellos está ahora en Berlín y el otro en Milán. Estos pueden ser puestos entre los desnudos más hermosos, ya que no plenamente realizados, de aquel tiempo, figuras que, tanto por sus flaquezas cuanto por sus virtudes, pueden ser comparadas con el San Sebastián del Perugino, que se encuentra en el Louvre. Capítulo 13. No necesitamos detenernos aquí en la consideración de algunos discípulos de Liberale, tales como Golfino, con su gusto por la fealdad, ocasionalmente sazonada por cierta graciosa lindura, o Tórbido, que, antes de dejarse arrastrar por el torrente de Giulio Romano, bebió en la pila de la fuente del arte de Giorgione y, refrigerado así por su linfa, pintó 2 o 3 obras de intensa belleza, como la que representa a un joven pensativo de la Galería Doria, o la del adolescente, coronado de hiedra de Padua. El mejor discípulo de Liberale fue Francesco Carotto, el más diestro pintor veronés de su generación. La temporada que residió en Mantua le puso bajo la influencia personal de Mantegna, por lo que no solo le impulsó de una manera más vital que a ningún otro de sus coterráneos, sino que también le preparó para asimilar, en su propio estilo, mejor que los otros, las maneras de Mantegna. De modo que las dos tendencias de que hemos hablado se vinieron a encontrar y fundir perfectamente en su obra,
sin que por eso perdiera nada de sus cualidades. Era Carotto, en espíritu, poco más que un ecléctico, pero, felizmente para él, tenía muy arraigado dentro de sí las convicciones tradicionales de sus antecesores y, aun cuando se desviaba de ellas, nunca se apartó de su sentido del color y de la pulcritud de su técnica. Por el contrario, al permanecer fiel a las mismas, se halló en condiciones de mejorarlas y aún de darles mayor amplitud, ya que en sus manos llegó casi a formarse el instrumento incomparable que Paolo Cagliari llevó a términos de perfección. Los artistas de que hemos tratado no consiguieron deshacerse de las formas creadas en Padua bajo la influencia de Donatello y desarrolladas, siguiendo la inspiración del antiguo por Mantegna. He hablado ya en el libro tercero, Los pintores de la Italia central, de la visión o manera de ver, exponiendo el papel importante que desempeña en el arte, cómo se siente esta afectada por el hecho de que se comprenden rectamente o no los problemas específicos del arte y cómo la obra que produce esa visión modifica y aún dicta la manera según la cual cada uno de nosotros ve el mundo visible. En las 3 centurias de 1275 a 1575, durante las cuales Italia ha creado obras maestras dignas de la atención universal, la visión, a manera de ver, ha sufrido 2 cambios. Al comienzo, descubrimos un método fundado en la línea. Primero, una línea muerta, a cuya pobreza se reduce la forma. Luego, se hace más dúctil y, en ocasiones, se convierte en línea funcional, que da nueva vida a las formas antes amortiguadas, dotándolas de contornos vivientes y levantándolas a la exaltada belleza de los primitivos sieneses. Bajo el dominio de Niccolò Pisano, Arnulfo y Giotto, este modo de ver lineal comenzó a retroceder ante la visión plástica, fundada en el sentido de los planos y en el esfuerzo por expresar la materia de los cuerpos y su solidez. Paralizado este impulso por la falta de genio de los que vinieron detrás de estos 3 grandes precursores, el modo de ver plástico tuvo que esperar hasta el siglo XV para alcanzar su completo triunfo. Apenas fue lograda esta victoria cuando el grande, pero inconsciente revolucionario Giovanni Bellini, hasta entonces adepto de la visión plástica, comenzó de pronto a ver de otra manera que, para diferenciarla de la lineal y de la plástica, podría decirse que fue el comienzo de la manera de ver pictórica. Sucedió esto porque Bellini tuvo la revelación de las posibilidades del color. Hasta este instante, excepto el brote rudimentario de Verona, el color, por encantadora que fuera su belleza, no era en realidad otra cosa que un ornamento añadido a los elementos reales o genuinos del arte, que eran, en el siglo XIV, la línea y en el XV, la luz y la sombra. Con Bellini, el color comenzó a ser verdadero material del pintor, el instrumento principal, si no único, con el que producía sus efectos. Sin embargo, no soñó nunca Bellini con abandonar las formas que la visión plástica determina. Se limitó meramente a expresar con el color lo que antes se expresaba con el claroscuro, y la línea simplemente cambió lo plástico lineal por lo plástico pictórico. Ahora bien, los 2 grandes sucesores de Bellini, Giorgione y el Tiziano, que eran tan intelectuales como artistas y estaban no menos sujetos a un poderoso pasado, aunque reciente, no se hallaban, ni más ni menos que su maestro, dispuestos a prescindir del fino sentimiento de la forma, del movimiento y del espacio, que había engendrado y dado a luz por los artistas del siglo XV. Estos maestros, sus compañeros y discípulos, se atuvieron siempre al modo de ver plástico pictórico, y nunca alcanzaron el modo de ver puramente pictórico, el del puro y simple color. El mismo Tintoretto y el mismo Bassano permanecieron siempre fieles a esta visión. El primer artista italiano exclusivamente pintor colorista fue un discípulo de Carotto, Domenico Brusassorsi.
Debe entenderse esto en sentido histórico, pues no trato en este momento de establecer ninguna jerarquía. Con todo, no todas las obras de Lusasorsi pueden ser vistas bajo esta misma luz. Muchas de ellas, aunque agradables y en ocasiones deliciosas, cuentan una historia de tanteos y pasos en falso, y con el bagaje de Caroto a la espalda, corrió este pintor tras de Miguel Ángel, Parmigiano, Tiziano y Bonifacio. Pero en el retablo de Santa Eufemia, en sus frescos del Palacio del Obispo, o en los del Palacio Ridolfi en Verona, aunque con méritos intrínsecos inferiores en otras decoraciones, en esta misma ciudad y en la de Trento, y en algunos de sus retratos, como uno de los Uffizi, que todavía se atribuye, por su parecido con el Giorgione, a este pintor, y mejor aún, en el retrato de una dama de la colección Mr. E.P. Warren de Luz, descubrimos una manera de tratar el contorno y las superficies, la agrupación y la coordinación y los efectos producidos por el modo de manejar el pincel, de tal género que únicamente nos parecen estas obras menos modernas que las de Tiepolo y las de ciertos famosos pintores del día por su inevitable dependencia de las formas y actitudes del siglo XV. La importancia histórica de Lusasorsi es, por esta razón, de primer orden, porque su nueva visión es el resultado de la casi completa emancipación de la autoridad que la forma plástica y la línea ejercían sobre el color, y porque cuanto caía bajo su mano tomaba nueva expresión, como sucedería antes con el Giotto y Mantegna, e inventó así un nuevo modo de composición e iluminación del cuadro, semejante a los actuales, que sus antecesores repitieron, cambiando poco o nada del sistema. Capítulo 15. Debemos ahora retroceder una centuria o más para estudiar el origen del Renacimiento italiano, en Milán y su territorio. El arte de la pintura debió gozar de toda clase de estímulos en una tierra tan floreciente, fértil en opulentas ciudades que sustentaban una nobleza campesina ostentosa y, finalmente, gobernada por príncipes amigos del esplendor y de la gracia. Parece ser que allí hubo sobra de pintores, como puede inferirse de la actividad en Florencia de Giovanni de Milano y por la de Leonardo da Bisuccio en la iglesia de San Giovanni de Carbonaro, en Nápoles. En el siglo XIV sus pintores no pasaban de ser provincianos giotescos. En las primeras décadas de la siguiente centuria fueron humildes y un tanto singulares discípulos de Pisanello. Y en la crónica de la pintura milanesa, en lo que se refiere a finales de este siglo y a la primera mitad del XVI, sería bastante breve si se suprimieran los nombres de Foppa, Bramante y Leonardo. Foppa era de Brescia y estudió en Padua. Leonardo era florentino por educación, lo que fue también Bramante. La obra más importante de los comienzos del siglo XV en el milanesado es el compendioso ciclo de frescos de la Catedral de Monza, en los que se relata la historia de la reina Teodolinda. Se ve claramente que deben su inspiración a Pisanello, y es interesante observar cómo sus autores olvidaron el modelo, flaquearon en la línea y, en cambio, hicieron acopio de lindeza, particularmente en los rostros. Se siente uno casi tentado a reprocharles de haber trabajado con el deliberado propósito de prescindir de todo aquello que pudiera ser obstáculo al desarrollo de lo lindo. Lo que queda dicho de los frescos de Monza se hace extensivo a toda la escuela de Milán. Si nos detenemos a considerar la naturaleza y origen de lo lindo, comprenderemos prontamente por qué es la fuente de la inferioridad y a la vez de la popularidad del arte. Lo lindo es el residuo de la belleza, cuando las causas permanentes de la sensación han desaparecido. Belleza es la cualidad que ascribimos a las cosas visibles
cuando nos sentimos que la presencia de tales cosas aumenta en la pulsación de la vida. En las artes de la figura brota una perfecta armonía entre los valores táctiles, o sea, la forma, y los de movimiento. Hay corporeidad en siluetas, formas, actitudes y composiciones, gracias a las cuales el artista, servidor de su propia visión, nos comunica los efectos de la misma, pero por sí solos, contornos, formas, actitudes y composiciones no pasan de ser una especie de piel y como tal, cuando se la separa de los cuerpos que envuelven, rápidamente se marchita, se corrompe y aniquila. Este es el momento en la decadencia del arte en que necesariamente se produce lo lindo. De aquí procede el atractivo de los primeros frutos de una decadencia y, siendo lo lindo lo que verdaderamente es, por las razones ya explicadas, es necesariamente una cualidad inferior. Es al mismo tiempo popular, porque es fácilmente inteligible, en consecuencia halagador, lisonjero de nuestras capacidades. De lo dicho se dice que lo lindo solo puede aparecer cuando un cierto movimiento artístico haya ya alcanzado su clímax, cuando la plena floración de la belleza ha sido realizada. Se ha hecho necesario decir estas breves palabras acerca de lo lindo porque la lucha entre este modo o cualidad y el arte verdadero representa toda la historia de la pintura en Milán, aunque en el curso de la misma se corresponda más con sus últimas fases que con las primeras. Este cuadro es de Cima y se denomina El Ángel y Tobías, mismo que se encuentra en la Real Academia de Venecia.